Muy bien. La iglesia es también un conjunto de mente y corazones. Hablamos, son las personas, pero para entender más a la iglesia es la mente y corazón. Ajá. Mentes y corazones. Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios, ajá, guía nuestra mente, porque dice que vosotros tenéis la mente de Cristo y fortalece nuestros corazones. Entonces, la iglesia en realidad está actuando en esta parte, los creyentes. La iglesia se va a manifestar en nuestras mentes y en nuestros corazones de todos los creyentes. Esta es la iglesia. Un conjunto de mentes y corazones más prácticamente. Y ahí se va a desarrollar toda la obra que el Señor quiere hacer para nuestras vidas. ¿Ven? Conjunto de mentes y corazón. Eso es lo que la palabra de Dios va a hacer en nuestro corazón. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los retos? Porque hoy vamos a ver los peligros de la iglesia. ¿Cuáles son los retos que tiene la iglesia en su formación? Bueno, los retos que tiene la iglesia es precisamente guardar nuestras mentes de los malos pensamientos. Y guardar nuestros corazones de los malos sentimientos. A ver. Esto es en esencia lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia para que podamos poder entender cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles nuestras virtudes como iglesia. Bueno, las virtudes son las de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestras mentes de malos pensamientos y nuestros corazones de malos sentimientos. ¿Protegerlos de qué? ¿De quién? ¿Quién provee los malos pensamientos? Satanás. Y el cosmos, decíamos que era El mundo. el mundo, cosmos. El mundo. El mundo va a proveer de malos pensamientos y malos sentimientos a través de los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Ajá. Acuérdense que Satanás puso en Eva esos malos pensamientos, que eran pensamientos muy astutos para alejarse de Dios. Y la palabra dice que tengamos cuidado nosotros de no alejarnos de Dios. ¿Ah? Que no nos alejemos del Dios vivo. Dice la palabra. No haya entre vosotros corazón de incredulidad para alejaros del Dios vivo, dice en Hebreos, algo así, ahorita lo vemos. Corazón malo de incredulidad. No hay entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice el libro de Hebreos. Y es lo que el mundo va a querer hacer, lo que Satanás va a querer hacer. Y estos peligros están latentes en la iglesia porque operan dentro de las mentes y dentro de los corazones de los hermanos. Y ahí es donde la iglesia va a padecer. Cuando como iglesia que hablamos de las personas, no estamos protegiendo nuestras mentes y nuestros corazones con la palabra de Dios, el mundo va a poner pensamientos, va a poner deseos, va a poner acciones en nuestra carne que van a ser un riesgo para el crecimiento y para la función de la iglesia. Eso es lo que tenemos que cuidar principalmente. Esos malos pensamientos que se separan, dice la palabra,
esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. El mundo va a poner, decíamos que el mundo, ¿puedo borrar eso? Sí, sí. Sí. Vamos a ponerle pausa. Muy bien, decíamos que el mundo era, ¿qué decíamos? Acaban de decir. Sistema político, económico, social. Sistema político y económico económico y social, y social, organizado organizado por por el hombre, y que incluía también más filosofías, Ideología. Cultura. ideologías, cultura, ¿qué más? Tradición. Tradición, etcétera. etc. La labor de esto, de este sistema político, económico, social, organizado por el hombre, que es en realidad todo el siglo, el mundo, ¿no? Trae sus filosofías, ideologías, cultura y tradiciones, etcétera. Estas son las encargadas de proveer los malos pensamientos y de fomentar las pasiones en el corazón del hombre. ¿Qué pasa cuando te falta el dinero? Frustración. Frustración, angustia. Diciendo. Vienen esos malos pensamientos. ¿Qué voy a hacer? Si no tengo para pagar. ¿Qué pasa que si te dicen, no, es que el gobierno y que hay que unas leyes que van en nuestra contra, ¿qué pasa en tu corazón? Angustia, ¿no? Desesperación, todo eso. El sistema social, pues es como estamos organizados todos los hombres, que si no me gusta esto, que si terreno para acá, para allá, ¿no? Que si las clases bajas, las clases desprotegidas, que si las clases abusivas, todo eso está organizado para fomentar las pasiones de los hombres, porque trata de alejarnos de Dios. Y sus filosofías, ideologías, cultura y tradición, lo que quieren hacer es ensuciar el corazón, separándonos de Dios, dañar el corazón herido, ¿no? Entonces, cuando en nuestras mentes, cuando en nuestros corazones entra todo esto, la iglesia va a estar en riesgo. Ahí es la verdadera batalla de la iglesia. El peligro está precisamente en poder nosotros diferenciar, poder nosotros discernir, poder nosotros entender cuándo una cosa es de Dios y cuándo no es de Dios. Y ese es uno de los principios más importantes de la iglesia. Esa es una definición muy importante de la iglesia, un conjunto de mentes y corazones. Cuando vemos a la iglesia como un conjunto de mentes y corazones, obviamente como individuos, pero vamos un poco más allá para ver las causas de los problemas, y los problemas vienen ahí. Las malas conversaciones. El propósito de Satanás es despertar las pasiones de la iglesia. ¿Qué? Chisme, enojo, contienda, Hasta envidia, ¿cuánto va? envidia, muy bien, murmuración. Todo esto tiene que ver con el mundo. Debilidad. La incredulidad. Porque el corazón es la tierra donde Dios siembra su palabra. Donde entra la palabra. Pero viendo todo eso en el corazón del hombre, la palabra no va a accionar. Porque no es una buena tierra, y si no es una buena tierra, la semilla de la palabra no va a permanecer. El diablo es muy astuto, para entrar en la mente y en el corazón de la iglesia.
la verdadera infiltración o el verdadero riesgo no está en que si nos vayan a perseguir para matarnos. Si nos van a perseguir para matarnos, pues no temáis al que mata el cuerpo, no puede hacer más. Claro. El pa. Que nos van a, claro, que nos van a regular, que nos van a prohibir reunirnos, pues no lo pueden hacer. Nos vamos a reunir en lo clandestino. Todos los ataques externos no son gravosos. El verdadero ataque de la iglesia está aquí. O la mente y el corazón, que es donde Satanás opera, donde el mundo tiende a despertar las pasiones. La apariencia, por ejemplo, la apariencia es también, sumando, hay mucha gente que le preocupa el qué dirán. El qué dirán. Somos personas sociales. Y por el qué dirán, se despiertan las pasiones. La angustia, luego. Angustia. Por eso dice la palabra que el que es de Cristo ha crucificado sus pasiones. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el deseo de Cristo para nosotros como iglesia? Es el propósito de nuestra fe, pues la salvación de nuestras almas. Cristo. La vida eterna. Pero cuando la iglesia, hay personas que tienen otros deseos. ¿No? Deseo ser rico, deseo salud, deseo amor de este mundo. Ajá. Va contrario a los deseos del Señor. Y entonces, la mente y el corazón, en esta parte, vamos a ponerlo aquí, mente y corazón, se corrompe. Y ya no me hallo a gusto en la iglesia. Y voy a poner contradicción en la iglesia. Voy a ser usado para debilitar a la iglesia. Porque mi deseo no es salvarme, mi deseo es hacerme rico. Y uso la iglesia como un medio para mis deseos, no como yo ser un medio para los deseos de Cristo. Nosotros tenemos que ser un medio para los deseos de Cristo, no un medio para nuestros deseos. Y el diablo es muy engañoso. No, sí quiero que mi familia esté bien, y sí, pero ¿a qué costo? Yo quiero que me respeten, sí, pero ¿a qué costo? El costo de la salvación. Dice la palabra que tenemos que pelear la batalla de la fe, dice segundo Timoteo, dice que si luchamos como atleta no vamos a ser coronados, sino luchamos legítimamente. Legítimamente. Un caso en particular. Alguien le entra el sentimiento, le entra las pasiones, le entra el que dirán. Y dice, no. La iglesia quiere relaciones verdaderas y sana convivencia de corazón. No, pues qué bonito, ¿no? Todos queremos esto, y el Señor también. Pero para lograr esto, de mis 4 domingos del mes, la iglesia no se va a reunir uno, para que los hermanos se reúnan el domingo, ¿verdad? Para lograr este objetivo. No, pues qué bonito, ¿no? ¿Y cómo te fue? No, pues me fue re bien, porque sí funcionó el objetivo. Las personas ahora los domingos están teniendo sus relaciones muy bonitas y se llevan de corazón el domingo. Ándale, pues. Pero viene el árbitro y dice en Timoteo, a ver, vamos a ver las reglas de juego. Casi
pero hiciste trampa, porque esto no lo debes de dejar de hacer. Esto lo tienes que hacer, esto es obligación. Pero logramos un objetivo muy bonito. Sí, 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 pero hiciste trampa, hiciste trampa. El domingo no me lo tocas. El domingo no es tuyo. No es para que el hombre dé ideas, no es para que el hombre dé propuestas. El día del Señor, no de la iglesia tal, no de la iglesia tal. Día ¿de quién es el día? Del Señor. ¿Qué se hace ese día? Lo que el Señor quiera. Que no está funcionando, que los frutos no son los... ese es otro problema. Pero no tiene problema el día, tiene problema la iglesia que no sabe, no está haciendo sus frutos, ¿no? A lo mejor pues ya salió el peine, ¿no? ¿De qué? De que no les interesaba sacrificar nada, que lo que quieren es pasarla bien y tener convivencia. Eso también puede ser un engaño. Y que como en la iglesia pues ya está muy feo el asunto porque hay caras, malas caras, nadie se habla de corazón. Eso no tiene nada que ver con el día, eso tiene que ver realmente con los deseos y propósitos de la iglesia. Entonces aquí hay una trampa, hay un engaño de Satanás. Entonces de repente la congregación dice, no, pues los domingos hay que mejor usarlos para esto y no hay que venir el domingo. Está el error. Entonces, esto no es legítimo, pareciera casi lo logras, pero hiciste trampa. No vale. Pero logramos las relaciones verdaderas, bonitas, las familias de corazón se fueron al parque y se gozaron más que en la iglesia, ese es el problema. Entonces estás diciendo que tú ya, al día de mañana, va a ser la iglesia, que se va a reunir cada su convivencia, cada uno en su casa. Sin culto, sin nada, porque no. Y ya, por los domingos, para allá te va a llevar Satanás. Cuando vengan los frutos y te des cuenta que eso no es lo que el Señor ordenó, pues ya no vamos a poder recuperar. Entonces, ya vieron que puede una institución venir a cerrar la iglesia, decir, prohibirnos que la iglesia, ¿no? Ahí se cuenta que es una iglesia y ya está. Bueno, esto es un templo, pues la iglesia es la gente, ¿no? Sí, sí. La gente. Cierran la iglesia. Puede ser gobierno, puede ser la gente. Sí. Pero si tu mente y tu corazón están con Cristo, tú vas a congregarte. Pero cuando Satanás entra a la mente y al corazón, viene la saeta malvada de Satanás. Ahora vamos a poner por acá. Espérense. Aquí está el Satanás tirando sus dardos, ¿no? Cuando entra aquí, los cristianos solitos se salen, ¿no? Ahí van cayendo. Solitos cierran la iglesia. Solitos cierran. Entonces Satanás dice, no pudo por esta parte, pero por acá fácil, mira. Nada más les pones unas vanaglorias, de nada más les pones unas heridas en su corazón, unas cactancias, unos argumentos aún bíblicos mal acomodados, se llaman herejías, Simplemente pones un corazón, endurecido y solamente Satanás le tiene que disparar al máster. Al más terco y con eso la iglesia se cae. Un terco. No, que no, que eso sí, inocente. Destruye desde adentro. Porque la iglesia es aquí, la mente, el corazón, la iglesia es aquí. No es afuera, es adentro, mente y corazón. Ahí ataca Satanás, la iglesia no tiene nada que hacer. Digo, sí tiene mucho que hacer. Ir a Cristo para salvar y derrotar las obras de Satanás con la palabra de Dios, con el poder. Por eso dice la palabra que es medicina a nuestros huesos. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo está advirtiendo de los verdaderos retos y peligros de la iglesia. Por eso vamos a ver cómo a través de estos años
¿De dónde han surgido las desviaciones doctrinales? ¿De dónde han surgido las diferentes denominaciones? ¿De dónde ha surgido y dónde ha surgido el verdadero ataque de Satanás? Bueno, ¿qué dice Pablo? Venga, 20:39. A ver, bueno, Heriberto, por favor, voz de trompeta. Yo. A ver, ¿Pablos? No, esa que leímos. Hablo. Hechos. Hechos. Ajá, 20:39. 20, no, 20, 22. 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de los otros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordados por 3 años, de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros creencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni... Ya está ahí. Ajá. Edificar. Muy bien. Estamos hablando que Satanás ataca la mente y el corazón del hombre. Por eso la iglesia no solo es el domingo. La iglesia se reúne el domingo, pero la iglesia es toda la semana. Durante la semana cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que piensas, porque eso puede afectar a toda la iglesia. Dice la palabra que en medio de vosotros, el problema está en vosotros, de la misma iglesia. Satanás entra a la mente, al corazón, empieza a poner herejías, vanaglorias, personas como Diótrefes que buscan la vanagloria, gente ambiciosa de poder, de control, ¿no? En todos los sentidos, así ha empezado. O sea, a ver, está el pastor y viene un discípulo que quiere ser más que el pastor, pero el pastor le dice, espérate. Y él dice, no, mejor me rebelo, me voy y hago otra iglesia. Pero su corazón está herido, entonces pues empieza a hacer sus doctrinas falsas. No, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y ya hizo la iglesia de los rebelistas. Y que se revela, ¿no? Y ahora la iglesia era, ahora vamos a hacer esto. Y luego le pasa lo mismo, otro de él se revela y hace otra iglesia, ¿no? El peligro está en nosotros mismos. Lo que vemos en la semana, lo que pensamos, cómo actuamos, ¿verdad? Y queremos arrastrar a la gente tras de nosotros porque Satanás va a fomentar el orgullo. Ajá. Va a entrar a los trastornos de la mente, a las heridas del corazón y ahí va a trabajar. Por eso una de las grandes labores, virtudes y funciones de la iglesia es precisamente la disciplina, que es la medicina para que las herejías, para que las circunstancias doctrinales no entren al corazón de la iglesia. Y Pablo dice, yo no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué amonestar con lágrimas? Porque cuando alguien amonesta a una persona, al principio no parece motivo de gozo, sino de tristeza. Y por lo regular, el 99.9% no va a decir, gracias pastor por calarme las orejas. Va a decir, no, el pastor, ¿qué le pasa? El pastor que se siente, ahora ya se siente dueño de la iglesia, dueño de mi vida, que qué le pasa, que está mal, que primero cuide su casa, que primero se cheque él, y que qué, y que yo, y que sí, que no, y que yo tengo la razón, y que yo soy tan sabio y tan entendido, mejor voy a poner yo mi propia iglesia y no necesito el pastor. Así pasa, porque la reprensión es difícil, no le gusta, ¿verdad? Al que ha dejado el camino, ¿no? La reconversión es molesta al que ha dejado el camino. Pero ese es el grande reto de la palabra, amonestar. Dios trata con nosotros, Dios nos disciplina para que nos cuidemos y seamos edificados en la palabra. Y ese ha sido un grande riesgo de la iglesia. Enseñar, ¿verdad? Que con humildad nosotros recibamos la palabra
que implantada, que tiene el poder para darnos vida eterna. Amén. Esa palabra que ha sido implantada en nuestro corazón, humillarnos delante de la palabra, seguir el consejo de Dios, guardar nuestro corazón y entender cuál es el propósito de nuestra vida, que es la salvación. A la iglesia yo no vengo a divertirme, a gozarme, a la iglesia vengo a ser salvo. Y si para ser salvo tengo que pasar pruebas, afrentas, dificultades, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero mi corazón y mi mente siempre tienen que estar en el sacrificio de Cristo. Irónicamente, en muchas iglesias ponen este símbolo que es la cruz, pero no hacen lo que representa esta cruz, que es una muerte sacrificial. Nadie quiere sacrificar nada. Nadie quiere morir a sus pasiones, nadie quiere pasársela mal, nadie quiere pasar una vergüenza. Una vergüenza para arrepentimiento, para salvación. No, es que, ¿cómo va a ser si el pastor ya me disciplinó y todos los hermanos van a preguntar, ¿y qué pena me va a dar? ¿Qué pena te va a dar? Pues mejor que pases una pena en esta vida, que pases una pena delante del Señor, en algo que nunca quisiste entregarle a Él. Y el Señor dijo, solo una cosa te pedía. Solo un sacrificio te pedí, no lo pudiste hacer. Dice la palabra y el libro de Eclesiastés, de todo lo que tuvo Salomón, todo lo que quiso, todo lo que en esta vida lo tuvo. Dice, pero solamente una cosa importa, hacer los mandamientos de Dios. Es todo eso es lo muy importante en la vida de un hombre, no lo demás. Entonces, la iglesia ha sido atacada, dividida, malinterpretada, todo eso ha sido desde adentro. Desde adentro, siempre de la iglesia. No es que haya venido una influencia externa. O sea, sí sabemos lo que hizo Constantino, que sí se pasó, pero Constantino se aprovechó de la debilidad de la iglesia. Una iglesia que venía lastimada por tanta persecución, por tanta muerte, y algunos de medio de vosotros ya traían pasiones. El libro de Santiago es todo una carta de cómo la persecución genera pasiones en los hermanos y cómo es un llamado a la santidad a pesar de la adversidad de la prueba con los hermanos primero. Y esto precisamente es el problema de la iglesia. Satanás ataca aquí y de ellos mismos levanta, seduce, aconseja. No, es que el pastor me amonestó. Uy, qué injusto, ¿eh? No, si ese pobre de ti, tú no hiciste nada, ¿no? No hiciste nada, Satanás. Y entra tu mente, tu corazón, y te empieza a decir, no, eres inocente. Entonces, ese es el grande riesgo que tiene la iglesia. Muy bien, la iglesia, el año 0 después de Cristo. Los primeros 90 años, los apóstoles viven. Ajá. Es la obra apostólica. Porque los apóstoles, pues Juan es el último que muere por ahí del año 90 después de Cristo. Y aquí no hay problema, aquí todavía la palabra sobreedifica. ¿Ah? Se cierra el canon del Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. Algunos dicen que el Evangelio de Juan es el último, pero bueno, más. El propósito era Apocalipsis, era el último libro, por el tema, ¿no? Bueno, y aquí la iglesia empieza a sufrir sus persecuciones de parte de Roma, ¿no? Roma intenta atacar y romper la iglesia. Pero la iglesia crece, se multiplica, y durante 3 siglos la iglesia de Roma los ha atacado, los ha perseguido, los ha querido matar. Todos los emperadores romanos que han intentado destruir la iglesia mueren de maneras trágicas, todos. Y el Señor cuida a su pueblo. Mueren muchos cristianos, pero pues eso es para la gloria de Cristo, porque eso fue
el testimonio de ser mártires, confesando el nombre de Jesús sobre cualquier circunstancia, que es la esencia de la iglesia, la muerte sacrificial. Pero Roma siguió intentando, hasta que por medio de Constantino, Constantino hace lo que entiende, lo que los romanos, los otros emperadores no entendieron, que la iglesia tú no la atacas por fuera. La iglesia, si tú la quieres atacar por fuera, vas a perder. El diablo sabe que si a la iglesia le atacas por dentro, la vas a derrotar. Entonces, Constantino toma una generación perseguida. Para el año 300 de Cristo, toda la iglesia está acostumbrada a ser perseguida. Está acostumbrada a ser martirizada. ¿Ok? Entonces, esto, pues para la gloria de Dios ha encendido el fuego de una iglesia viva, pero también hay muchos en la iglesia que ya están cansados de eso. ¿Ah? Y Constantino ataca sus mentes y sus corazones y les dice, ya no los voy a perseguir, los voy a ayudar, y miren ahora, yo soy cristiano, también me volví cristiano. También me volví cristiano. Constantino, que es que se volvió cristiano. Algunos sectores de la iglesia, algunos hermanos dijeron, gloria a Dios, ya se convirtió a presidente. Oh, va a convertir en presidente, sí. O sea, hay que ser, ¿no? Ingenuos, ¿no? Otros sectores de la iglesia decimos, no, 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 esa es una astucia, no se ha convertido a nada, nada más quiere jugar con la iglesia. Pero Constantino logra lo que Roma en 3 siglos no logró, lo logró en unos cuantos años, que es entrar en la mente y el corazón de la iglesia, despegar a esos hermanos que no estaban firmes, dijo Pablo, de vosotros, ¿no? Entró, y esos mismos de vosotros se aliaron con Constantino, aceptaron sus demandas, y Constantino después de salió con que no, pero mira, vamos a incluir al dios Sol, y vamos a incluir a Júpiter, y hizo un sincretismo. Ajá. El sincretismo, y nace la Iglesia Católica Romana, apostólica y romana. Y se apodera de todos los escritos, se apodera. Ahora, un remanente, cuando ve que la autopista ya está bloqueada, se mete a la vereda o se da la fuga. Un remanente, ¿ok? Y sigue siendo perseguido. Nunca deja de ser perseguido. Este remanente escapa. Y estos siguen acá. Pero ya cobran una fuerza tal de que este remanente parece ser una cosa mínima a comparación del poderío de la nueva iglesia naciente, pero el Señor está con ellos. ¿Ok? El Señor está con este remanente, y este remanente va a perseverar siempre. Entonces, pues a partir del año 300 ya vienen los concilios, se cierra el canon del Antiguo, ya lo vimos en el curso de la Biblia, el canon del Nuevo Testamento. Y ya para el año 1500, aproximadamente después de Cristo, la iglesia católica apostólica romana pues, ha hecho sus fechorías. Con la mano derecha lee la Biblia y con la mano izquierda se la quita a la gente. Y el problema ha sido Roma, ¿no? Roma se ha metido. Y entonces, en el año 1500, o a través de esos años, hay varios teólogos, y empiezan a protestar. Oye, ¿qué Roma? ¿Qué tiene que ver Roma con todos nosotros? ¿Qué tiene que ver Roma con la Biblia? Empiezan a protestar, a protestar, a protestar. Y ellos mismos reforman la teología romana. Eran estudiosos. Reforman
y sacan a Roma y solo dejan la Biblia. Y Roma y siguió persiguiendo y matando, no crean que los dejó. Eso costó la sangre de muchos cristianos fieles. Y se funda la Reforma Protestante. Ahora, estos pensadores únicamente quitan a Roma, pero ¿se acuerdan del remanente? Este remanente ha seguido caminando, dando fruto. Bueno, pues la Reforma Protestante y el remanente se encuentran, porque ahora la Biblia es para todos. Y acuérdense que la que sobreedifica es la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces, esta historia de la iglesia tiene dos coyunturas. Una, la invasión de Constantino en el año 300 y después la reforma protestante contra Roma en el año 1500. Y a través de ahí vamos a encontrar una serie de desviaciones doctrinales y historias también de fidelidad a la palabra hasta el día de hoy. Pero prácticamente si hablamos de la historia de la iglesia y cómo la iglesia evangélica ha venido, hablo de evangélica de evangelio, no como institución, sino como sello de verdad. ¿Ok? Hermanos. Roma y la iglesia verdadera, la iglesia de Roma. La iglesia apostólica, católica, apostólica y romana, conocida por Roma, o iglesia romana, pone la iglesia por encima de la Biblia. La iglesia, como institución, porque ya se convierte en una institución como el César romano, como como si fuera un imperio, ¿no? La iglesia esta es más importante que la Biblia. Así lo enseñó la iglesia de Roma y así acostumbró a la gente. Para tomar control. Para tomar control. Para tomar control. La forma de tomar control es quítales la Biblia y enséñales tú lo que tú quieres como institución. Pero la iglesia verdadera pone la Biblia por encima de la iglesia. La Biblia es lo importante y la iglesia se forma por lo que la Biblia dice. Y aquí la iglesia te engaña en lo que supuestamente la Biblia dice. Por ejemplo, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Han escuchado eso? La Biblia no lo dice, pero la iglesia sí lo dice. La iglesia de Roma. Y aunque la Biblia no lo diga, no importa. Aunque lo diga la Biblia se tiene que sujetar. Es más, no conocen la Biblia. Acá no. Si la Biblia dice, la iglesia hace. Si la Biblia no dice, la iglesia no lo hace. Okay. Iglesia, ¿qué iglesia tiene la verdad? No, eso es un pensamiento de antes. ¿Qué iglesia tiene la verdad? Sigues poniendo la institución, la iglesia, por importante de la Biblia. De la Biblia. Claro. Okay. La Biblia tiene la verdad. La Biblia tiene la verdad. Y de la Biblia nace la iglesia. De la Biblia da forma a la iglesia. La Biblia es la que tiene la preeminencia. Si te encuentras personas que dicen que Biblia tiene la verdad, siguen buscando instituciones. Se salen de la iglesia romana. Pero no se limpian de esta levadura, de esto. No se limpian de esto. Y siguen buscando una iglesia institucional. Ajá. Que sea una marca registrada. Quieren una iglesia grande, quieren una iglesia con logo, una iglesia que haya en todas partes. No les importa la Biblia, les importa la institución. Y entonces le creen todo lo que dicen que la Biblia dice. Vuelven aquí. Tenemos, por ejemplo, los testigos y Jehová. Vuelven acá. Como la institución de los testigos, el gran profeta, ellos se dan el lujo hasta de torcer la Biblia. Los adventistas sacan otro libro los mormones, ¿no? El libro de John Smith.
y ponen a la institución por encima de la Biblia. Dicen, yo como institución te voy a enseñar a leer la Biblia. Pero sigue tomando el control. Una iglesia que toma el control y que deja la Biblia por debajo es una iglesia que va a tener problemas, una iglesia falsa. Una iglesia verdadera es la iglesia que pone la Biblia por encima de todo. Que pone la Biblia por encima de lo que hace la iglesia. O sea, si hay una tradición y la iglesia no entendíamos cómo se hacían, pero ya lo entendemos por la Biblia, entonces se corrige. ¿Me entienden? ¿Por qué se da este fenómeno, amados hermanos? Es muy difícil que la gente lea la Biblia. Por eso la verdad la tiene la Biblia y da vida a la iglesia. La iglesia verdadera hace lo que la Biblia dice. Pero si la gente no lee la Biblia, siempre va a confiar más en la institución por la pereza de leer la Biblia, por la pereza de aprender, de leer, de aprender. No se ve. Bueno, de leer y de aprender. Me da pereza. No hay la voluntad para buscar más del Señor, no hay ese sacrificio, no hay ese deseo de indagar más y de vencer y de seguir adelante. Porque estamos acostumbrados que nos hagan todo. Y confiamos que la comida que nos da la iglesia de Roma es correcta, pero viene adulterada. Los testigos de Jehová, varias organizaciones, incluso muchas iglesias cristianas, todavía no nos limpiamos totalmente de esto. Siempre una doctrinita ahí de tradición, siempre un compromiso doctrinal con el apóstol, con el director, con el presbítero, según la denominación. Ya hablaremos de denominación. Siempre el mal del hombre es que tiende a tener la iglesia como una institución, cuando la iglesia es un producto de la Biblia. La Biblia es la verdad. La Biblia sí es